Considere la siguiente representación gráfica del polígono BAFEDC, que sería esta figura que tenemos aquí, que acabo de resaltar. La pregunta es, ¿qué segmento de ese polígono BAFDC permanece invariante al aplicarle a dicho polígono una reflexión respecto a la recta x igual 1 negativo? Entonces vamos a reflejarlo de acuerdo al x igual 1 negativo. Recordemos que este tipo de rectas x igual un número son rectas verticales. Una recta vertical que está pasando por x en el 1 negativo. Entonces aquí tenemos el eje x, aquí tenemos el 1 negativo. Entonces sería una recta más o menos así. Voy a ponerla en color. Ahí está. Ese sería el eje de simetría. Ahora, ¿cuál de los segmentos, al hacer yo el reflejo, no va a variar? Porque mi reflejo, al aplicarle la reflexión, sería más o menos así. ¿Cuál es el segmento que no cambió? El segmento que se mantiene en el mismo lugar. Pues sería el CD o DC. Opción D. Considere la siguiente representación gráfica del polígono BAFEDC, que es este que ya tenemos aquí marcado. Si a ese polígono se le aplica una rotación de 90 grados en la misma dirección de las manecillas del reloj, o sea, hacia la derecha, lo que también llamaríamos en sentido horario, con centro en el origen, que es la rotación básica. Entonces, ¿cuál es el par ordenado que corresponde al punto imagen del vértice A? El vértice A es este. Entonces hay que sacar su ubicación, que sería 4 negativo, 1. Por si no lo vieron, este punto se relaciona 4 negativo, 1 positivo. Si la rotación es de 90 grados hacia la derecha, quiere decir que esta figura después de la rotación va a quedar aquí. 90 grados hacia la derecha es al cuadrante inmediato. Por lo tanto, todos los pares ordenados, todos los puntos van a ser con el X y el Y positivo. Nos están preguntando por el punto imagen de este vértice. Yo sé que mi respuesta va a ser un X y un Y positivo porque la figura me va a quedar de este lado. Pero da la casualidad que revisando las opciones tenemos dos. Ya sabemos que C y D no van a ser. Solamente puede ser A o puede ser B. Para eso vamos a necesitar pues aplicar las fórmulas para ir a lo seguro. Pero recordemos algo, estas fórmulas que tenemos acá son para rotación en sentido antihorario. Entonces significa que si yo estoy posicionado aquí y hago 90 grados en sentido horario, pues es lo mismo que hacer 90, 180, 270 antihorario. Yo tengo que utilizar esta fórmula. Por lo tanto, si mi punto original, el A, es 4 negativo, 1, entonces al hacer la rotación en 270 antihorario, ¿qué es lo que dice? Que el Y quede igual, o sea, el 1, que ese es mi Y. Y el X va a ser lo contrario, lo opuesto. Eso es lo que significa ese menos.
Si estaba en 4 negativo, pues va a quedar en 4 positivo. O como quieran, menos x. Y el x es negativo, entonces menos 4, pero se llegan a cancelar y por eso queda positivo. Esta es la respuesta, 1,4. O sea que el punto va a quedar aquí. Aquí es donde va a quedar su punto imagen después de esa rotación de 90 grados hacia la derecha. 1,4, opción A. Al polígono EFGH se le aplica una homotesia con centro O, que es este, y razón 1/2. Y se obtiene el polígono ABCD. O sea que del polígono grande se obtiene uno más pequeño. Y tiene lógica porque la razón es 1/2. 1/2 es equivalente a 0,5. Y con esa equivalencia lo que nos da a entender es que se va a reducir a la mitad del tamaño. Sus lados. La medida de sus lados. Entonces, de acuerdo con la información dada, ¿cuál es la medida de EF? EF es este segmento. Su homólogo es BA. Si se reduce a la mitad y esto mide 10, pues quiere decir que esto va a ser el doble. Por lo tanto, opción B. Considere los datos de la siguiente figura, que representa una homotesia del triángulo ABC, o sea, de este triángulo, desde M. O sea que desde aquí a este se le aplicó una homotesia y se obtuvo este. ¿Cuál es la razón de proporcionalidad del triángulo ABC con respecto a B', C'? Pues muy sencillo, más que las opciones nos ayudan, porque recuerden, si la razón K es un valor, en este caso 2, quiere decir que la figura original va a aumentar al doble de tamaño, pero una homotesia directa. En este caso, 2 negativo quiere decir doble de tamaño, pero al inverso. Y aquí está sucediendo una homotesia directa, con valor de K positivo. Entonces, o sucede a esto o sucede esto. Descartamos las negativas. Y, pues claramente estamos viendo que de esta se origina una más pequeña. Por lo tanto, la razón K es un valor entre 0 y 1. Ahora, veámoslo con lógica. Si mide 10 y termina en un lado de 5, o este lado mide 4 y termina en un lado de 2, quiere decir que se redujo a la mitad. La mitad es 1/2. Por lo tanto, el valor de K es 1/2, que es equivalente a 0,5. Si la pregunta hubiera sido que de este se origina este, entonces ahí sí sería K igual a 2. Pero en esta dirección, K es igual a la mitad, 1/2. Opción B. De acuerdo con los datos de la figura, ¿cuál es el nombre que recibe la transformación del triángulo ABC? De esta, dada en la imagen con respecto al eje X. Aunque parece muy obvio, pero es necesario completar toda la información. Bueno, no hay mucho que decir.
es una reflexión. Aquí está reflejándose esto con esto de acuerdo al eje X. Opción B. Considere la información de la siguiente figura que representa una transformación del cuadrilátero ABCD, que es este, con respecto al punto E. ¿Cuál es la transformación? Para de aquí obtener esto. Entonces, ok, rotación. ¿Cómo sé yo que es una rotación? Por la forma que tiene podemos sospechar que sí puede ser una rotación, porque vean que las figuras son congruentes, son idénticas, mismo tamaño, pero están como movidas, como que hay una rotación. Eso pareciera muy obvio a la vista. Pero, bueno, veamos las opciones que no son. Esto es una rotación, ya casi lo justificamos más. ¿Por qué no es una reflexión? ¿Por qué no es la opción B? Porque por más que ustedes intenten trazar ahí supuestos ejes de simetría, pues no existe el efecto espejo en ningún momento por la posición de los vértices. No hay manera de acomodar que esto sea una reflexión. Traslación. Imposible que sea una traslación porque las figuras tienen que quedar en la misma posición. Son del mismo tamaño, pero en la misma posición. No así como movidas, como aparecen ahí. Homotesia. Por lo general, la homotesia cambia de tamaño. Por la razón K. Aunque K puede ser igual a 1 y mantener el tamaño, o 1 negativo, pero en este caso no estamos ante una posible homotesia. Ahora, ¿cómo justificamos la rotación? En este caso, a pesar de que no tenemos el instrumento, pero sí podemos notar de que existe una rotación, podría asegurar que 90 grados casi. Veamos el punto B respecto al eje de rotación, que sería E, y voy a buscar su homólogo. Ahí tenemos entonces esa distancia, que es la misma si lo hacemos con los C, con los D, se me forma un ángulo, con los A. El ángulo siempre es el mismo. Entonces aquí podríamos confirmar que si estamos efectivamente ante una rotación. No podría yo asegurar que sea de 90 grados, pero sí está cumpliendo con la rotación. Siempre la misma distancia del eje de rotación a los respectivos puntos que son homólogos entre sí.